muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Entre Opiniones. Jenner, y en esta ocasión tenemos a nuestra querida compañera Rosa Cepeda, que es parte de la plataforma de Dumas, pero que además es técnico nacional docente y que recientemente ha hecho un estudio muy interesante, un estudio sociolingüístico sobre el impacto que tiene en la música, digamos, la forma de hablar de nuestros jóvenes, asimismo su expresión, supongo, en las redes sociales. Bienvenida, Rosa, ¿cómo se encuentra? Gracias, Jenner y Méndez y el profesor Juan de la Cruz. Un placer poder compartir con ustedes y con esta audiencia. Nosotros estamos muy contentos de tenerle aquí en este espacio Entre Opiniones, tal como estuvo indicando don Juan. Su tema de la tesis fue específicamente las innovaciones lexicales de los jóvenes del Gran Santo Domingo. Nuestra conversación, pues, creo que podría iniciar en este modo. ¿Por qué se interesa usted en este tema? Muy buena pregunta para iniciar. Realmente la parte de la sociolingüística desde niña la tengo muy latente en mí, la manera de cómo hablamos nosotros, nuestra identidad lingüística, nuestros orígenes, y desde ahí pues me voy pues perfilando. Hago un máster en lingüística aplicada a la enseñanza del español y decidí por este tema porque ha sido poco estudiado en nuestro país. Realmente es la primera tesis que abarca este tema de tanto interés, que los jóvenes pues están ahí presentes, porque parte de nuestra educación es velar por la educación de ellos, pero antes de velar por esa educación hay que conocerlos, conocer sus historias, sus realidades, para poder impactar de manera positiva en sus vidas. Así es. En este caso, específicamente, ¿cuáles son los hallazgos, Rosa, que tú encuentras principalmente en la provincia de Santo Domingo, los jóvenes de esa provincia? ¿Cuáles son los hallazgos principales de tu trabajo de investigación? Que las palabras que utilizan para comunicarse vienen dadas por la experiencia familiar, por el contexto donde se desarrollan, especialmente por la música que escuchan. Tiene un impacto protagónico la música hoy en día que escuchan nuestros jóvenes dominicanos, porque de ahí sale pues este repertorio de palabras que llamamos jergas, porque forman parte del argot popular de nuestros muchachos y muchachas. Sí, incluso, Rosa, cuando uno busca en Google alguna palabra que uno no sabe que eso es lo que significa, muchas veces aparece según el diccionario dominicano, y ahí aparece una serie de palabras que solamente se utilizan en la República Dominicana. ¿Cuáles podríamos decir que, de acuerdo a los estudios que usted estuvo realizando, se han destacado? Por ejemplo, tenemos el que lo que fue la más utilizada a través de los grupos focales, estas conversaciones que se grabaron. Esta fue la palabra más repetida por los jovencitos y las jovencitas, y hay que ir al origen de esta palabra. Nace en los años 80 con el merengue de Fernandito Villalona, ¿qué es lo que tú dices? Ahí viene el cambio, la variación de la Q por la KLK, que es lo mismo que un saludo informal entre iguales, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Ese es el qué lo que. Entonces, curiosamente, yo entendía que iba a encontrar quizás en primer orden la palabra guaguaguá, teteo, que estaba muy de moda cuando hice los grupos focales, porque fue en plena pandemia. Sí. Sin embargo, no. O sea que cuando una palabra se acuña fielmente en la comunidad de hablantes, trasciende en el tiempo. Entonces, también encontré la palabra vaina, que se utiliza en el Caribe, igualmente la palabra loco, loca, para referirse a un amigo, a un cercano, también bacano, bacana, teteo, que ya es mucho más reciente. En el año 2020 nace esta palabra como parte del desahogo en pandemia, donde los jóvenes que iban al teteo se iban a divertir. Pero ¿qué pasa con esta palabra? De repente, con bueno, vamos a decir que no es un dominicanismo porque no está establecido todavía por la RAE,
sin embargo se utiliza para comunicarnos, de hecho, dependiendo del contexto. Entonces, volviendo al origen de una palabra, que es importante acá que tomemos esta pausa, como padres, como docentes, como comunicadores, el utilizar un término sin conocer su significado y lo que puede esto repercutir en la educación es un ojo visor para los padres y los docentes. Teteo se da como una rebeldía en la pandemia, ya que había un toque de queda. No se podía salir a ciertas horas, estaba establecido por el gobierno. Sin embargo, el que iba al teteo no estaba incumpliendo con las normas establecidas, y en el teteo puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, una palabra puede limpiar su significado en el tiempo. O sea que tenemos la esperanza, porque he escuchado de programas que hablan de un teteo sano. O sea, ahí vemos cómo una palabra puede cambiar de un origen negativo a un origen positivo, y la lengua pues aceptarla, porque para que se dé una palabra como tal que pueda trascender, debe darse el proceso del cambio lingüístico, que ahí es donde el individuo por imitación lo pasa a otros, a su comunidad de hablantes, y ahí sí se da la adopción de este término, y luego entonces la comunidad normaliza su uso y la RAE acepta la palabra. A propósito de que tú has mencionado en varias ocasiones la RAE, estamos hablando de la Real Academia de la Lengua, para que nuestros amigos, ¿verdad?, televidentes, sepan de qué estamos hablando. Pero me gustaría saber alguna de estas palabras que tú pudiste encontrar más repetida en nuestros jóvenes. ¿Hay alguna de ellas registrada en los dominicanismos, en el diccionario de dominicanismo, que en este caso se ha visto obligada la Academia Dominicana de la Lengua de ir modificando los diccionarios de dominicanismo cada 2 años, cada año? ¿Ha encontrado alguna de estas palabras que ya están entre los dominicanismos? Para mi estudio, maestro Juan, utilicé pues una de las fuentes, el diccionario de dominicanismos de Carlos Davis. Acá algunas están, las más recientes pues no están en este diccionario, también en el diccionario de Max Ureña, de dominicanismos y americanismos. Sin embargo, por ejemplo, estas palabras como guaguaguá, teteo, usted la encuentra en línea, en esos diccionarios en líneas que se ven obligados, dada al uso de estas palabras, la frecuencia, a crear su significado, porque ya están, y es a través de la música urbana que se cuelan, y si pasa un tiempo prudente en el uso, que la comunidad las asume como tal, pues ahí sí pasan a ser dominicanismos como tal, a estar registradas. Pero sí, obviamente todas están registradas, algunas en diccionarios ya más formales, de tiempo, y otras en diccionarios en líneas. Más o menos, ¿qué tiempo, Rosa? Porque dice usted un tiempo prudente, pero ¿qué tiempo podríamos nosotros decir que ya puede ser adoptada la palabra en una localidad? Usted hacía mención de teteo, guaguaguá, que fueron algunos de los que se estuvieron generando en medio de la pandemia del COVID-19. Ya han pasado 4 años, pero todavía no están registradas, pero aún no están reconocidas como tal. Más o menos, ¿cuál es el tiempo? No está reconocida por la RAE, porque tiene que pasar un tiempo prudente para que esto se dé. Pero más que un tiempo como tal, es que se normalice en su uso. Porque no es la RAE que decide, porque me gusta esta palabra, la voy a registrar. Es la comunidad de hablantes quienes fidelizan la palabra, y en su uso común, pues las agregan, porque entienden que hay un valor en la comunicación de estas palabras, porque transfieren información de un individuo a otro. Y si tú y yo nos estamos entendiendo en este proceso, y los televidentes igualmente, es porque hay una descodificación del mensaje, de las palabras. Asimismo, los jóvenes, cuando utilizan estas palabras, se comunican entre sí. Entonces, más bien es una cuestión de la comunidad, de los grupos sociales, de que las acepten
y ya en la medida de que se hagan esos remozamientos de diccionarios, pues la RAE ya las acepta como tal. Que esto fue lo que pasó con la palabra primeramente, que sí. Tuvieron que aceptarla porque pues todo el mundo la estaba utilizando primeramente, y pues la Real Academia de la Lengua necesariamente tuvo que incluirla. Siempre se hace mención en cuanto a esta palabra porque sabemos cómo es lo correcto, en primer lugar, en segundo lugar, pero hay muchas personas que lo borraron, ¿no, Juan? Esto por decir a lo único que cuando hablaban sobre algunas cosas que tenían que ver decían primeramente. Y pues tuvieron que aceptarla la Real Academia de la Lengua. Así es. Ha habido algunos estudiosos, ¿verdad?, de lo que es el idioma nuestro y que han incluido dialectos de nuestra cultura, como es el caso de Pedro Enríquez Ureña, que escribió el libro El Español en Santo Domingo hacia el 1936-37. De igual manera tenemos otros casos como Jiménez Sabater, que es un especialista en lingüística, en sociolingüística. Igualmente Agustín Navarro, que hizo uno de los trabajos pioneros en lo que es el discurso de los obreros y campesinos, o sea, cómo integrar esos elementos sociolingüísticos de estos dos sectores. En la parte urbana, aparte de ese trabajo sociolingüístico de la música, ¿hay otros estudiosos, hay otras personas que estén estudiando ya el impacto que tiene a nivel urbano, por ejemplo? Todo este tipo de cultura urbana que hay? Bueno, me encantó, don Juan, que usted hablara de Pedro Enríquez Ureña, porque es el pionero del español dominicano y precisamente lo usé para mis antecedentes en la investigación, ya que él dice que nuestra lengua, el español dominicano, es el centro de aclimatación de la lengua castellana en América. Es decir, que nosotros tenemos esa primacía en varios aspectos de la vida, también en la lengua, porque una música, o sea, un tema se pega cuando llega aquí. Artistas internacionales vienen acá porque esta es la cuna de la música de alguna forma, aunque la música urbana haya nacido en los Estados Unidos, en los barrios de Nueva York. Los boricuas, los inmigrantes boricuas, la traen acá a la República Dominicana en los años 80, principios de los 90, y se da esta revolución musical, donde la cultura tiene parte importante porque incide. Otro de esos autores, Orlando Alba, pues un santiaguero que ha aportado mucho desde esta perspectiva, cómo hablamos los dominicanos, la identidad lingüística del dominicano. Les invito a leer este texto, a sumergirse en esas investigaciones que aportan muchísimo. Desde la perspectiva reciente de lo urbanístico, de la música, la forma de hablar, pues no hay estudios que trasciendan, que impacten de autores dominicanos, pero yo traigo humildemente como mujer esta tesis. Qué bueno que tu trabajo sea un trabajo pionero en este sentido. Sí, así es. Entonces queremos llevar un poquito más de lo que somos, de lo que son nuestros jóvenes, aportando a la educación dominicana y también haciendo un llamado al gobierno, al Ministerio de Educación, a que pueda fortalecer políticas públicas, que puedan ser intervenidos estos sectores donde radican nuestros jóvenes para unirnos a ellos a través de medios, de estrategias que puedan ayudar al fortalecimiento de la educación en ese sentido. Incluso que la parte musical, las letras sean mejorada, porque claro, si hay programas destinados, por ejemplo, a elevar esa capacidad musical, esa capacidad lexical de nuestros jóvenes, así tendremos dembow, tendremos todos estos ritmos, pero con otro lenguaje, con un lenguaje quizá más positivo para la comunidad dominicana y para el mundo. Entonces así nuestra música urbana se va a constituir en una música que todo el mundo va a querer consumir sin restricción de edades, y qué bueno que así pudiese ser. Así es, que pueda trascender en el tiempo, de eso se trata. Sí, Rosa, cuando usted estuvo hablando sobre algunas palabras que se han adoptado en la República Dominicana, me llamó la atención una que utilizamos nosotros bastante, incluso para cuando hacemos mención de que algo está en un lugar, también mencionar esa palabra, que es
la palabra vaina. Vaina, sí. ¿Cómo es que surge? Porque dice, eso es dominicano por todos lados. por todos los lados. Búscame la vaina que está en la vaina, dentro de la vaina. Se utiliza mucho aquí en la República Dominicana, y el que no sabe dice, pero ¿qué fue lo que dijo? Nosotros sí nos entendemos. Boruga lo utilizó, recuerdo, en una presentación pública que dio mucho de qué hablar. La vaina, dejé la vaina en la vaina, pero no encuentro la vaina. Dime a ver, ¿qué vaina es? Entonces, la vaina no solo se utiliza ese término acá en República Dominicana, sino en el Caribe. Entonces, viene a ser esta parte, alimentar la parte pintoresca de lo que somos, porque el dominicano ciertamente es muy creativo en su forma de hablar y busca esa manera de conectar jocosamente, y bueno, le busca hasta el doble sentido a las cosas, pero es una de esas palabras que más se repitió también en el estudio después de qué lo que. Qué bueno, qué bueno. No, nos gustaría en este caso, Rosa, que tú pudiera, qué sé yo, motivar a aquellas personas que a lo mejor tienen inquietudes de hacer estudios similares al tuyo, y que no tenían esa motivación porque dicen, yo no veo nada que se haya hecho sobre esto. Ahora tú, que pones una primera piedra, yo diría muy fuerte, una roca, ¿qué tú entiendes que otros jóvenes pudiesen motivarse, otros estudiosos de la lingüística? Mejorar el estudio, superarlo, tienen las condiciones para hacerlo, solo dejar el miedo, porque a veces cuando te dicen un estudio de campo y usted sabe de eso perfectamente, hay que embarcarse en una investigación retadora, donde tienes que leer mucho, pero también debes irte al lugar, al contexto. Elaborar instrumentos. Exactamente, el poder luego desarrollar ese análisis para dar respuestas a los diferentes objetivos que te propusiste. Salir un poquito de las aulas, yéndonos al campo, a las familias dominicanas, porque ahí está, digamos, el truquito, es el aspecto primordial, protagónico de la educación dominicana. La enseñanza-aprendizaje es el pilar, pero y esas estrategias, los aliados y la sociolingüística es un campo amplio que debemos seguir ahondando, descubriendo, estudiando. Y yo apuesto a ello y realicé este estudio con mucho amor, me costó mucho, pero valió la pena. Vimos justamente hoy, hablábamos de ISI, que es una institución de investigación educativa, ha dicho que en la investigación y la evaluación está la base, el punto clave de lo que es el desarrollo de la calidad educativa de nuestro país. Podemos entender entonces que ese estudio que tú realizas pudiese, en este caso, socializarse con las escuelas, y caería bastante bien la juventud nuestra. Yo sé que va a entenderte muy bien cuando tú socialices con ellos esto. Hay que buscar forma de que esto que tú has hecho se socialice, no se quede nada más en el papel. Así es, investigar. Yo creo que esa es la clave. Los maestros debemos investigar más, leer más, así poder contextualizar ese aprendizaje significativo que sirva para la vida, como bien reza nuestro diseño curricular dominicano. Sí, Rosa, ya para terminar nuestra conversación, el domingo 30 de junio es el Día Nacional del Maestro, y usted como técnico docente, pues nos gustaría, si tiene algunas palabras para dar a esas personas que nos sintonizan, pues aproveche esta ocasión. Gracias por la oportunidad. Felicitar a todos esos docentes dominicanos que todos los días van a las aulas a dar lo mejor de sí, a pintar de colores los grises de las vidas de tantos estudiantes que necesitan amor. A veces los docentes se olvidan de sí para entregar todo a un estudiante, para darlo todo en las aulas dominicanas. Sigan adelante, su trabajo no tiene remuneración equiparable para el esfuerzo que hacen, pero por fe creemos que hay un Dios, ¿verdad? Claro. Y sobre todo está la recompensa de retribuir a la sociedad dominicana profesionales de valía, profesionales que van a ser formadores de formadores, y ahí se hace patria, educando. Feliz día del maestro, la maestra dominicana. Bueno, agradecemos a Rosa, ¿verdad?, este manjar que nos ha permitido en el día de hoy de poder conocer esa
forma de hablar de nuestros jóvenes, de cómo se expresa a través de la música y de cómo se expresa en la cotidianidad de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Sí, nosotros nos vamos a una pausa. Usted quédese en sintonía en Entre Opiniones.